Estimado amigo, estas palabras son para ti, que tú que no crees en el Señor. En el libro de Juan capítulo 1, verso 13 y verso 14, hay una invitación que el Señor te hace. Y dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron. Y aquí puedes estar incluido tú. A los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra que Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 13 que este privilegio no lo obtuvimos por una herencia recibida, ni por un regalo de los padres, sino que esto lo hemos recibido por voluntad de Dios. Dios te está hablando en esta tarde. Dios quiere que ocupes el lugar que tiene preparado para ti. Cristo te habla para que vengas a ser hecho hijo de Dios. Así Él lo ha prometido. Dios te bendiga. Apreciable amigo, mi nombre es Abiel Martínez y soy pastor de la iglesia La Casa del Alfarero. Queremos darte muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y queremos invitarte para que sigas con nosotros en las próximas transmisiones que tendremos en vivo. Nuestro propósito es que tú conozcas al Señor Jesús y que a través de Él tú obtengas también vida eterna. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Pasamos, hermanos, le damos gracias a Dios porque otra vez podemos alabar a nuestro Dios en su día. Quisiera que se pongan de pie en el lugar donde estén y que nos preparemos así para alabar a nuestro Dios. Quisiera empezar con una pregunta que responderemos, y esta pregunta dice así: ¿por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Todos vamos así a responder. Dice así: debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar para liberarnos del poder y del precio del pecado y para llevarnos a Dios. Por su muerte expiatoria y sustitutiva, solo Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecados, justicia y vida eterna. Amén. Padre Señor, muchas gracias porque sabemos que tu Hijo, Señor Santo, como decía esta respuesta, Señor Santo, nos redime, Señor, y nos da vida eterna, Señor. Nos da su justicia, Señor. Y nos da, Señor, vida juntamente con Él, Señor. Gracias por ese pago, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Y en este día, Señor, nos regocijamos, Señor, en eso.
porque eso es más que suficiente, Señor, que tu Hijo ha muerto y ha dado su vida, Señor, por un pecador tal como yo. Gracias y recibe nuestras alabanzas. Y, Señor, también bendice a tu palabra, Señor. Que mueva, Señor, que nos cambie, Señor Santo, y que traiga vida a los que no te han conocido, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dice así Colosenses 1, 21 y 22. Dice así: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Gracias a Cristo. Vamos a entonar, si pueden ustedes ahí en sus hogares buscar el canto que se titula Todo lo que respira, y vamos así a entonarlo juntos. Alaba el nombre del Señor, reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios con su poder, y no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón, y todo proviene de Él. Solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Amén. Vamos así a continuar con este próximo canto. Si lo pueden empezar a buscar, hermanos, se titula El Dios que adoramos. Vamos así a leer Romanos 11:36. Dice así:
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos así a cantar. De que de Él son todas las cosas. Él las creó y Él es el Dios que es nuestro Dios y el Dios que nosotros adoramos. De esta manera así vamos a recibir a nuestro hermano Abiel, que él hoy tiene la palabra de nuestro Dios.
Amados hermanos en Cristo, en esta tarde vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios, y la lectura que vamos a meditar en esta ocasión. Usted puede abrir la palabra. El texto es el libro de Juan, capítulo 17, y estudiaremos del versículo 1 al versículo número 15. Juan, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 15. El tema de hoy se llama: Padre, guárdalos en tu nombre. Quiero pedirle por favor que allí en su hogar haga una oración conmigo para que podamos así nosotros ser ayudados por medio del Espíritu Santo, para que su palabra la podamos entender y la podamos aplicar. Vamos a cerrar nuestros ojos y así dirigirnos a Dios en oración. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos permites alabarte, nos permites escuchar tu palabra. Señor, gracias por tu presencia en nuestros hogares. Gracias, Padre, porque todavía nos sigues hablando, porque todavía te sigues acercando a nosotros, y queremos, Señor, que bendigas tu palabra. Queremos suplicar por la dirección del Espíritu Santo, para que pueda, Señor, recordarnos lo que tu Hijo muy amado hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, te damos porque en tu misericordia todavía nosotros podemos acercarnos a ti. Te lo pedimos, Padre, por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Libro de Juan, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 15. Hay una petición que el Señor Jesús hizo a su Padre, que dice de esta manera: Padre, guárdalos en tu nombre. Esta fue la última petición que Jesucristo hizo a su Padre antes de morir en la cruz. Esta fue su más grande preocupación. Esto fue lo último que le pidió antes de entrar en el jardín de Getsemaní. El historiador Marcus Rainsford, quien peleó durante la guerra de la dijo estas palabras respecto a la oración de Jesús. Y cito: toda la oración es una hermosa ilustración de la intercesión de nuestro bendito Señor a la diestra de Dios. No hay una sola palabra contra su pueblo, ni una referencia a sus fracasos o faltas. Fin de la cita. Y es verdad. Jesucristo, a pesar de que sabía que más adelante lo habrían de abandonar, Él no menciona nada de esto en esta oración, en la cual intercede al Padre por los escogidos. Fue solamente Juan, hermanos, el que dejó registrada esta oración en el evangelio que lleva su nombre. Y si por favor abren su Biblia, iniciaremos con el verso 1 del capítulo 17 de Juan. Juan, capítulo 17, verso 1, que dice así:
Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. En esta oración Jesucristo se dirige a su Padre Celestial. Y podríamos decir que los ángeles en el cielo guardan silencio. Y el Padre inmediatamente dirige su atención hacia su Hijo para escucharlo. Y Jesucristo le dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Muchos habían determinado el tiempo en que el Señor Jesucristo moriría. Pero ahora, hermanos, fue el tiempo en que el Padre decidió. Y Jesucristo le dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Algunos comentaristas dicen que en este verso Jesucristo está pidiéndole al Padre que su cuerpo no quede en el sepulcro. Si esto sucedería, la gente creería que Jesús fue un simple hombre. Pero aquí el verso, algunos comentaristas comentan que le está pidiendo al Padre que el Padre lo levante para que la gente vea realmente que ha sido por el poder de su Padre, y esto venga a darle gloria y venga a darle honra. Y hermanos, esto fue así. El Padre levantó a Jesús de los muertos. Y esto, hermanos, habla acerca de que Cristo, hermanos, glorificó a su Padre. El Padre, hermanos, fue reconocido y de esta manera el Señor Jesucristo lo glorifica. Pero la pregunta que quiero que veamos es: ¿quién es Jesús? ¿Y qué derechos tiene Jesús para pedir por su iglesia? ¿Existe algún privilegio? ¿Que tiene el Señor para pedir o interceder por los escogidos? Esto lo veremos en el versículo 2 y el versículo número 3 del capítulo 17. Hermanos, ¿en quién está depositada nuestra fe? ¿Qué significado tiene que nosotros hayamos sido bautizados en el nombre de Jesús? Dice el versículo número 2: como le has dado potestad sobre toda carne. Aquí dice que el Padre le dio a Jesús la autoridad sobre toda la humanidad. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, estamos bajo la autoridad de Jesús. Él decide el fin de cada uno de nosotros, sin excepción. Pero en este verso, el número 2, existe una gran verdad bíblica solamente para los creyentes. Y dice la última parte del verso 2: para que des vida eterna a todos los que le diste. Aquí el Señor Jesucristo está hablando una gran verdad. Pero esta verdad es solamente para aquellos que creen en Él. Y aquellos que fueron escogidos por el Padre. Juan capítulo 6, verso número 44 dice así:
Ninguno puede venir a mí, hablando el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y promete el Señor, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esta es una gran promesa para todos aquellos que creemos en el Señor. Que el Señor en el verso 2, Él está prometiendo a los que creen en su nombre tener vida eterna. Pero dice el verso número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios, el creador de todas las cosas, pero también conocer a Jesucristo como el verdadero Mesías, como el Salvador del mundo, como el descendiente de David, anunciado por los profetas y enviado por Dios. Esa es la autoridad que el Señor Jesucristo ha tenido y que le ha sido dada por el Padre. Pero no solamente Jesucristo tiene la autoridad, Jesucristo también tiene su obediencia. En el versículo número 4 dice de esta manera: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús glorificó al Padre aquí en la tierra, viviendo una vida perfecta en obediencia y sin pecado. Pero dice también que lo glorificó aún más. Dice el verso número 4: y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó también al Padre, finalizando la obra de salvación a través de la cruz, ordenada por su Padre. Como dijo el gran evangelista J.C. Riley, la cruz dio gloria al Padre, glorificó su sabiduría, fidelidad, santidad y amor. Y la cruz también glorificó al Hijo. Lo glorificó en su compasión, en su paciencia, y lo glorificó también en su poder. Estamos viendo quién es Jesús. Y lo vemos a través de su autoridad, de su obediencia. Pero ahora, hermanos, el versículo número 5 de este capítulo 17 de Juan nos habla acerca de su preexistencia. Y dice el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús, hermanos, no fue un desconocido en el cielo.
El Señor Jesús existió y convivió con el Padre antes que el mundo fuera formado. Antes que existieran los ángeles, Él ya existía. Antes que existiera el universo, hermanos, Él ya existía. Y antes que existiera la creación de los 6 días, Él participó en ella. Como dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús existió, convivió con el Padre antes de la creación del mundo. Así que podemos ver que Jesús tiene todo el derecho de pedir por sus escogidos, porque el Señor Jesús tiene la autoridad. Fue obediente y preexistió con el Padre. Pero ahora, hermanos, veamos a través de su palabra, del verso 6 al verso 8, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son a los que el Señor ha llamado? Y podemos encontrar sus características del verso 6 al verso 8 del capítulo 17 de Juan. El versículo número 6, si usted lo ve en su palabra, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Aquí vemos la primera característica de los escogidos, de aquellos que han sido llamados. Y el versículo número 6 nos dice que son aquellos que fueron dados por el Padre del mundo al Hijo. Y Colosenses capítulo 1, verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Dios nos escogió. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y hablando el mismo apóstol Pablo de él mismo, dice en Gálatas 1:15 que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. La primera característica de los escogidos son aquellos que han sido escogidos por el Padre para ahora estar en el reino de su Hijo. La segunda característica de los escogidos, dice la última parte del verso 6 en su Biblia: y han guardado tu palabra. Son aquellos que guardan, son aquellos que atesoran, son aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. Son aquellos que la escudriñan. Son aquellos con los que se edifican estudiándola y aplicándola a sus vidas. Son aquellos que se deleitan guardando su palabra.
Pero dice también el verso 7, hermanos: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La tercera característica son aquellos que creen en Dios, que creen en el Padre. Pero también el versículo 8 dice la palabra de Dios: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La cuarta característica que vemos aquí de los escogidos son los que creen en Cristo. Entonces podemos ver aquí, hermanos, ¿quiénes son los escogidos? ¿Son los que han sido separados por el Padre? ¿Son aquellos que han guardado su palabra? ¿Son aquellos que creen en Dios? Y son aquellos también que creen en Jesucristo. Estos son los escogidos. Y Jesús hace una oración especial por ellos. Dice, hermanos, el versículo número 9, que Jesucristo no pide por el mundo. Jesucristo solamente ora por los suyos. Dice el versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En este verso vemos que el Señor Jesús solamente está orando por los que le pertenecen. ¿Y quiénes son los que le pertenecen, hermanos? Ya lo vimos en el versículo 6 al versículo 8. Son aquellos que el Padre le dio, que guardan su palabra, que creen en Dios y que creen también en Jesucristo. Y para ellos, hermanos, podemos decir, para nosotros es esta oración. Y quiero que veamos la oración del Hijo al Padre. ¿Qué fue lo que el Hijo le pide? Y esto, hermanos, debe darnos a nosotros confianza. Debe darnos a nosotros seguridad. Esta oración a nosotros debe darnos fe, sobre todo en estos tiempos. Porque dice su palabra en el versículo número 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y miren, hermanos, la petición que Cristo le hace a su Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Qué hermosa petición, hermanos. Aquí Jesucristo, hermanos, está pidiendo por nosotros. Está pidiendo por los escogidos. Está pidiendo por su pueblo. Antes de morir por nuestros pecados. Antes, hermanos, de irse al cielo y estar con el Padre, el Hijo, hermanos, está pidiendo por nosotros. Y Cristo le pide al Padre, guárdalos, pero guárdalos en tu nombre. No solamente estamos guardados en la mano del Hijo, sino también, hermanos, estamos guardados en la mano del Padre.
El Padre tiene a su iglesia, a sus escogidos en su mano. Y nadie podrá dañar a aquellos que están en la mano del Padre, del Hijo de Dios. Padre, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Padre escuchó esta petición? ¿Ustedes creen, hermanos, que el Padre atendió a la súplica de su Hijo? ¿Cuántos pueden decir en sus hogares amén? ¿Cuántos de nosotros podemos estar seguros que esta oración llegó al Padre Celestial? El Padre escuchó a su Hijo y el Padre atendió su voz. Y podemos estar seguros que estamos, hermanos, bajo el cuidado del Padre. Pero miren, ¿cuál es la función también del Hijo? Dice el versículo número 13, la primera parte, pero ahora voy a ti. Le dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Y luego en el versículo número 13 le dice, Padre, ahora voy a ti. ¿Y cuál es la función del Hijo? Estando a la diestra de Dios. Dice la palabra, hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y mira, hermano, dice la palabra, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo le dice a su Padre, Padre, guárdalos en tu nombre. Y después le dice, Padre, yo voy a ti. El Padre, hermanos, atiende a la voz de su Hijo. Y tiene a su iglesia en su mano. Pero también el Hijo, dice aquí la palabra de Dios, que Él está a su diestra, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dice el Hebreos capítulo 7, verso 25. Por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y luego dice la palabra, hermanos, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermanos, veamos qué tan seguros estamos nosotros. ¿En la mano de quién estamos? ¿Quién es el que intercede por cada uno de nosotros? Y esta es la más grande seguridad que una persona puede tener. Que una persona puede tener. El martes, hermanos, en el noticiero de Univisión, una mujer anunció unos números.
para poder lidiar contra el coronavirus. ¿Y cómo es posible que la gente, hermanos, tenga confianza en estas cosas? Nosotros no necesitamos ningún número. Nosotros, hermanos, estamos bajo el cuidado del Padre. Jesucristo le dijo: Padre, guárdalos en tu nombre. Y el Padre escuchó esa oración. Y también vemos en la palabra que Jesucristo intercede por cada uno de nosotros. Qué gran seguridad tenemos los cristianos. Qué gran seguridad tenemos los hijos de Dios. Y el mundo necesita saber, sobre todo, hermanos, en estos días, las personas necesitan saber que hay un Padre celestial que desea protegerlos, que hay un Cristo, un Salvador, que desea interceder por ellos. El Evangelio debería seguir siendo predicado. El Evangelio debería seguir siendo anunciado. Porque vemos, hermanos, cómo se necesita hoy en nuestros días conocer al Señor. Conocer lo que dice su palabra. Hoy en día hay mucha gente desesperada, gente que no sabe qué hacer. Mas sin embargo, hermanos, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar una gran seguridad, y ellos también pueden hacerlo si se acercan a Dios. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha querido escuchar de Él, el Señor todavía en estos días le está hablando para que usted ponga toda su fe en Él, y que esta oración sea también para usted quien no cree. Esta oración puede también ser para usted, que usted sea guardado por el Padre y que el Señor Jesucristo interceda. El Señor todavía sigue dando esta invitación. Pero mire lo que dice el verso 14. Lamentablemente, hay personas que se les habla del Evangelio y no quieren escucharlo. Mire lo que dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra. Está hablando aquí de los escogidos. Pero mire, y el mundo los aborreció. Lamentablemente el mundo no desea escuchar. El mundo no está interesado en saber acerca del Evangelio, acerca de lo que Dios ofrece. Dice aquí la palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo: yo les he dado tu palabra. La palabra está siendo predicada, pero el mundo la aborrece. El mundo no la acepta. No la reconoce. Para el mundo es más fácil creer en mentiras que creer en verdad la palabra de Dios.
Dice el Señor Jesucristo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesucristo está orando aquí por los escogidos y no está orando por todo el mundo. Y no es porque Jesucristo no quiera salvarlos, sino que el mundo no quiere saber nada de Él. Y finalizo con el verso 15. Miren esta última petición. Tiene mucho significado en nuestros días. Dice el verso 15. No ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Antes, mis hermanos, cuando todo estaba bien, cuando veníamos a este templo de oración sin ningún problema, se predicaba la palabra de Dios y leíamos este texto. Lamentablemente antes no lo valorábamos como hoy lo hacemos. Voy a volverlo a leer. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no pide para los suyos riquezas, honores, influencia, poder. Todos los que tienen estas cosas no se han escapado del mal que existe hoy. Y esta frase, esta petición que Cristo hizo al Padre, debe alentarnos para seguir confiando en Él. No te ruego que los quites del mundo. Padre, no los quites del mundo. Permíteles estar en el mundo. Y ahorita, hermanos, nosotros estamos en el mundo. Y estamos viendo lo que sucede alrededor de nosotros. Sería muy fácil para Dios movernos de este lugar a un lugar más seguro. Pero aquí Jesucristo le dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es aquí, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los temores, en medio de las angustias, es aquí donde crecemos.
Es aquí donde nuestra fe aumenta en el Señor. Es aquí, hermanos, en medio de la pandemia, cuando nuestra fe en el Señor cada día se hace más fuerte. Porque es aquí donde lo necesitamos más. Por eso el Señor dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego, Padre, que los guardes del mal. Qué hermosa petición. Primero, Padre, quiero que los guardes en tu nombre. Y luego, Padre, quiero también pedirte que los guardes del mal. Estamos en la mano del Padre. Jesucristo intercede por nosotros. Y Jesucristo le pide al Padre: guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Hermanos, ¿significa esto que no podemos enfermarnos y tal vez morir? ¿Significa que a los hijos de Dios no les llegará esta enfermedad y tal vez mueran? Y la respuesta es no. También nosotros podemos enfermarnos y tal vez morir. Pero dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 19. Mira, hermano, dice este verso, 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo para no enfermar y tal vez morir, dijo Pablo, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque si vivimos o morimos, usted y yo, los creyentes en el Señor, sabemos que Dios lo hace con un propósito específico.
Y este propósito le va a traer honra y gloria. Y este propósito también va a ser para nuestro bien. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si solamente esperamos en Cristo, si solamente esperamos en Cristo para no enfermarnos y no morir, somos los más miserables de todos los hombres. Porque nosotros sabemos que si vivimos o morimos, del Señor somos. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y nuestra vida debe darle honra a Dios. Y ese propósito, hermanos, es para nuestro bien. Dios liberó a 3 jóvenes de morir en un horno en Babilonia. Dios también permitió que muriera Esteban apedreado en Jerusalén. Dios liberó a Pedro de la muerte de Herodes. Pero también Dios permitió que muriera Pablo en una cárcel romana. Unos vivieron, otros murieron, pero todos ellos cumplieron, hermanos, con el propósito de Dios. Sus vidas y sus muertes le dieron gloria. Y nunca, hermanos, nunca ellos perdieron la fe en el Señor. Si vivían o si morían, su fe estaba puesta en el Señor. Y finalizo con esta pregunta a cada uno de nosotros. Hermanos, ¿podemos nosotros también confiar en Cristo de la misma manera? Ahorita hay hermanos que están padeciendo esta enfermedad. Hermanos en Cristo. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que si vivimos o si morimos, del Señor somos. Nosotros pertenecemos al Señor. Y todas las cosas, todo lo que sucede,
son para nuestro bien. Para nuestro bien. Dios bendiga su palabra. Y Dios permita, hermanos, que en estos tiempos difíciles nuestra fe siga fortaleciéndose solamente, hermanos, en el Señor. Estamos en la mano del Padre. Y el Hijo intercede por nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y tengamos paz.